Una mujer se casa 7 veces. Los 7 maridos mueren la noche de bodas, uno tras otro, siempre en la cama nupcial, siempre antes de consumar el matrimonio. La gente empieza a llamarla asesina. Las sirvientas le dicen a la cara: ¿por qué no te vas con tus maridos muertos? Y ella, destrozada, sube a su habitación y piensa en ahorcarse. Lo que esa mujer no sabe, pero la Biblia sí dice, es que hay un demonio enamorado de ella, un demonio con nombre propio, que lleva años matando a cualquier hombre que intente tocarla. Esa historia está en la Biblia, en el libro de Tobías, capítulo 3. Y el demonio tiene nombre: Asmodeo, rey de los demonios según la tradición judía. Y esa es solo una de las 7 historias que la Iglesia nunca te contó, porque resulta que la Biblia nombra demonios, con nombre y apellido. No dice un espíritu maligno y ya. Dice exactamente quiénes son, qué hacen, dónde operan y, en algunos casos, cómo fueron derrotados. Hay al menos 7 con nombre propio en los textos bíblicos y parabíblicos. 7 entidades que aparecen en las Escrituras, cada una con una función específica, cada una con una historia que hiela la sangre. Y la mayoría de la gente que va a misa todos los domingos no conoce ni uno solo de esos nombres. La Biblia no trata el mundo espiritual como algo vago o abstracto. Le pone nombres, le pone funciones, le pone historias. Y esas historias son de las más intensas, más extrañas y más perturbadoras de toda la literatura antigua. Hay un demonio que enseñó a la humanidad a fabricar armas de guerra. Hay otro que gobierna un ejército de criaturas con cara humana, pelo de mujer y cola de escorpión. Hay uno que fue encadenado en un desierto por un arcángel. Y hay una criatura marina tan grande que Dios la creó como juguete personal. Hoy vamos a recorrer esos 7 nombres, uno por uno, con los versículos donde aparecen, con el contexto histórico de cada uno, con lo que los rabinos y los primeros cristianos decían sobre ellos, y con los detalles que la tradición posterior fue añadiendo hasta convertirlos en las figuras que la cultura popular conoce hoy. Si crees que sabes lo que la Biblia dice sobre demonios, porque te enseñaron que el diablo es una serpiente con cuernos, quédate, porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar por completo esa idea. Empecemos por el más antiguo, el que aparece en el Antiguo Testamento antes que cualquier otro demonio con nombre propio, el que tiene que ver con el ritual más misterioso de todo Israel, Azazel. El nombre Azazel aparece en Levítico 16, el capítulo del día de la expiación, Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, el único día del año en que el sumo sacerdote entraba en el santo de los santos del templo, y el ritual que se hacía ese día es uno de los más extraños de toda la Biblia. Levítico 16 contra 7 hasta 10 describe la ceremonia. El sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos, echaba suertes sobre ellos. Uno era para Jehová, se sacrificaba como ofrenda por el pecado. El otro era para Azazel. Sobre ese segundo macho cabrío, el sumo sacerdote ponía ambas manos y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel. Todos. Los transfería simbólicamente al animal. Y después, un hombre designado llevaba al macho cabrío al desierto y lo soltaba. Lo mandaba a Azazel. ¿Quién o qué es Azazel? Ahí es donde empieza el debate que lleva más de 2000 años abierto. Hay 3 interpretaciones principales. La primera dice que Azazel es simplemente un lugar, el desierto. La palabra vendría de Az, fuerte, y El, Dios, o quizá de una raíz que significa lugar escarpado. El macho cabrío se enviaba al peñasco donde lo despeñaban. La Mishnah, el código legal rabínico del siglo II, describe que el animal era llevado a un acantilado en el desierto y arrojado al vacío. La segunda interpretación dice que Azazel es un demonio, un ser real, una entidad del desierto a la que se le devolvían los pecados del pueblo. Los israelitas no le rendían culto, no le ofrecían sacrificio en el sentido de adoración.
lo que hacían era devolverle el mal que había sembrado. Era como decirle: «Toma, esto es tuyo. Llévate los pecados de vuelta al desierto de donde viniste». Y la tercera interpretación, la más impactante, viene del libro de Enoc, un texto que no está en la Biblia protestante, pero sí en la Biblia etíope, y que los primeros cristianos conocían muy bien. Judas, el autor de la epístola que lleva su nombre en el Nuevo Testamento, cita directamente el libro de Enoc en Judas 1:14, 1:5. Así que estamos hablando de un texto que la iglesia primitiva consideraba lo suficientemente importante como para citarlo en la escritura canónica. En el libro de Enoc, capítulos 6 al 10, Azazel es un ángel caído, uno de los líderes de los vigilantes, un grupo de 200 ángeles que descendieron al monte Hermón y se mezclaron con mujeres humanas. Azazel es el que les enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les enseñó la guerra, y a las mujeres les enseñó a pintarse los ojos, a adornarse con joyas, a usar cosméticos. Enoc dice que Azazel corrompió la tierra con su enseñanza, que reveló secretos que los humanos no debían conocer. Y el castigo que Dios le impone es terrible. Enoc 10:4-6 dice que Dios ordena al ángel Rafael: ata a Azazel de manos y pies y ponlo en las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Pon sobre él rocas ásperas y puntiagudas, cúbrelo de oscuridad y que permanezca allí para siempre. Cúbrele el rostro para que no vea la luz, y en el día del gran juicio sea arrojado al fuego. ¿Ves la conexión? El macho cabrío de Yom Kippur se envía al desierto, a Azazel, y según Enoc, Azazel está encadenado en el desierto, en una fosa de oscuridad, esperando el juicio final. El ritual de Levítico 16 envía los pecados al lugar donde el ángel caído que corrompió a la humanidad está preso. Eso no te lo cuentan en catequesis. Imagina la escena del Yom Kippur. Jerusalén, siglo VI a.C. El templo está lleno de gente. Miles de israelitas apiñados en los atrios, en silencio, esperando. El sumo sacerdote sale del Santo de los Santos con la cara todavía pálida por haber estado en la presencia de Dios. Lleva las vestiduras blancas de lino, no las doradas. Ese día es de humildad, no de gloria. Delante de él, dos machos cabríos idénticos. Nadie sabe cuál es cuál. El sumo sacerdote mete la mano en una urna y saca dos tablillas. Una dice, para Jehová, la otra dice, para Azazel. El macho cabrío de Jehová se sacrifica en el altar. Su sangre se rocía sobre el propiciatorio, la tapa del arca de la alianza, dentro del Santo de los Santos. Es un acto de expiación. La sangre cubre los pecados del pueblo. El macho cabrío de Azazel vive, pero lo que le espera es peor que la muerte en el altar. El sumo sacerdote pone ambas manos sobre su cabeza y confiesa todos los pecados de Israel. La tradición dice que mientras confiesa, ata un hilo de lana escarlata a los cuernos del animal. Un hombre designado lo toma y lo lleva al desierto. La Mishnah dice que había estaciones de descanso en el camino, con agua y comida para el hombre, pero no para el macho cabrío. Al llegar al precipicio, el hombre empuja al animal al vacío, y cuando el macho cabrío cae, la tradición dice que el hilo escarlata que habían atado a la puerta del templo se volvía blanco, señal de que Dios había aceptado la expiación. Los pecados habían sido enviados a Azazel. Israel estaba limpio. Esa ceremonia se realizó año tras año, siglo tras siglo, hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El Talmud registra que durante los últimos 40 años, antes de la destrucción del templo, es decir, desde aproximadamente el año 30 el año de la crucifixión de Jesús, el hilo escarlata dejó de volverse blanco. Los rabinos lo notaron, lo registraron, y no supieron explicarlo. El segundo demonio tiene la historia más cinematográfica de toda la Biblia. Es el que mencioné al principio, el que mata 7 maridos en su noche de bodas, Asmodeo.
el nombre aparece en el libro de Tobías, también llamado Libro de Tobit. Este libro está en la Biblia católica y ortodoxa, pero no en la protestante. Los estudiosos lo datan alrededor del siglo III o II antes de Cristo. Es una historia completa, con personajes, diálogos, viajes y un final feliz, y el villano de la historia es un demonio llamado Asmodeo. La historia va así. En la ciudad de Ecbatana, en media lo que hoy es Irán, vive una joven llamada Sara, hija de Raguel. Sara es hermosa, devota, de buena familia. Tiene un problema, está enamorada de un demonio, o más bien, un demonio está obsesionado con ella. Se llama Asmodeo. Y la tradición judía lo identifica como el rey de los demonios, o al menos como uno de los más poderosos. Tobías 3:8 dice: Sara se había casado 7 veces, pero el malvado demonio Asmodeo había matado a cada uno de sus maridos antes de que pudieran consumar el matrimonio. 7 novios muertos, todos la noche de bodas. Asmodeo los mataba antes de que tocaran a Sara, no por maldad genérica, por celos. Asmodeo estaba enamorado de ella y no permitía que ningún hombre la poseyera. Las sirvientas de la casa la insultaban. Le decían que era una asesina de maridos. Sara subió a su habitación y pensó en suicidarse colgándose de una viga. Decidió no hacerlo porque la vergüenza caería sobre su padre. En vez de eso, rezó pidiendo la muerte. Pidió que Dios la sacara del mundo. Y Dios escuchó. Envió al arcángel Rafael para resolver 2 problemas a la vez: devolver la vista a Tobit, un hombre justo que se había quedado ciego, y liberar a Sara de Asmodeo. Rafael viaja disfrazado como un joven llamado Azarías y acompaña a Tobías, el hijo de Tobit, en un viaje que lo llevará a Ecbatana, donde se casará con Sara. Antes de la boda, Rafael le dice a Tobías cómo derrotar al demonio. Tobías 6:17, 1:8, narra las instrucciones: tomar el corazón y el hígado de un pez que habían capturado en el río Tigris, ponerlos sobre brasas de incienso en la cámara nupcial, y el humo ahuyentaría al demonio. Tobías obedece. La noche de bodas, quema las vísceras del pez. El humo llena la habitación, y Asmodeo huye. ¿A dónde huye? Tobías 8:3 dice que Asmodeo huyó a las regiones superiores de Egipto, y Rafael lo persiguió y lo ató allí. El demonio que había matado a 7 hombres fue derrotado por el humo de un pez y encadenado por un arcángel. El nombre Asmodeo probablemente viene del persa Aeshmadaeva, que significa demonio de la ira o demonio de la furia. Algunos estudiosos ven su origen en la demonología zoroástrica. Lo que es seguro es que para la época del Segundo Templo, Asmodeo era una figura bien conocida en el imaginario judío. El Talmud cuenta historias adicionales sobre él, incluyendo una donde el rey Salomón lo captura y lo obliga a trabajar en la construcción del Templo de Jerusalén. Pero la escena de la noche de bodas merece que nos detengamos un momento más. Imagina a Tobías, un joven que sabe que los 7 novios anteriores de Sara murieron en esa misma habitación. Sabe que va a entrar a una cámara donde un demonio ha matado 7 veces, y tiene un plan que consiste en quemar vísceras de pescado. Tiene que confiar en las instrucciones de un extraño que dice llamarse Azarías, y que en realidad es el arcángel Rafael. Tobías 8:1 hasta 3 cuenta lo que pasó. Tobías entró en la habitación nupcial, tomó el hígado y el corazón del pez, y los puso sobre las brasas del incienso. El olor del pez quemándose, un olor acre, penetrante, imposible de ignorar, llenó la habitación, y el demonio, al sentirlo, huyó. Literalmente huyó. El texto dice que el olor lo repelió. ¿Por qué humo de pez contra un demonio? Los estudiosos especulan que podría reflejar prácticas exorcísticas del antiguo Oriente Medio. La fumigación con sustancias de olor fuerte, azufre, incienso, vísceras quemadas, era un método común para ahuyentar espíritus en Mesopotamia y Persia. El libro de Tobías incorpora esa práctica
y la enmarca dentro de la intervención divina. No es la magia del humo lo que derrota a Asmodeo, es Dios actuando a través de Rafael. El humo es solo el instrumento. Después de que Asmodeo huyó, Tobías y Sara rezaron juntos antes de consumar el matrimonio. Tobías 8 contra 5 hasta 8 registra su oración. Pidieron protección. Pidieron que su unión fuera bendecida. Pidieron envejecer juntos. Es una de las oraciones matrimoniales más antiguas y más hermosas de la literatura bíblica, y viene justo después de que un demonio celoso huyera de la habitación. La belleza y el horror en la misma escena. Esa es la ironía. El demonio más poderoso de la tradición judía terminó construyendo la casa de Dios. El tercer demonio es quizás el más famoso después de Satanás, y sin embargo, la mayoría de la gente no sabe de dónde viene realmente su nombre, Belcebú. El nombre Belcebú aparece en el Nuevo Testamento. Mateo 12:24 dice: Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. También aparece en Marcos 3:22 y Lucas 11:15. Los fariseos acusan a Jesús de usar el poder de Belcebú para hacer exorcismos. Es una acusación grave. Están diciendo que Jesús trabaja para el jefe de los demonios. La palabra griega que aparece en el texto del Nuevo Testamento es Beelzebul, y viene del hebreo Baal-Zebub, que aparece en el Antiguo Testamento en Segundo de Reyes 1 contra 2 hasta 3. Allí se cuenta que el rey Ocosías de Israel, después de caerse por una ventana de su palacio y quedar herido, envía mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, una ciudad filistea. Quiere saber si se va a curar, y el profeta Elías lo intercepta y le dice: ¿Acaso no hay Dios en Israel para que envíes a preguntar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Baal-Zebub significa literalmente Señor de las moscas, y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque Señor de las moscas probablemente no era el nombre real de ese dios. Los estudiosos creen que el nombre original era Baal-Zebul, que significa Señor de la morada o Señor príncipe. Era un título prestigioso. Los israelitas lo corrompieron a propósito, cambiando Zebul por Zebub, moscas, para burlarse del dios filisteo. Lo degradaron de señor príncipe a señor de las moscas. Esa burla se pegó, y cuando el Nuevo Testamento recoge el nombre, ya lleva siglos significando Señor de las moscas, y se ha convertido en sinónimo del príncipe de los demonios. Los fariseos usan ese nombre para acusar a Jesús de estar en liga con el jefe del inframundo. Y la respuesta de Jesús es brutal. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Mateo 12:26. Jesús no niega la existencia de Belcebú. No dice ese demonio no existe. Lo que hace es usar lógica contra los fariseos. Si yo estoy echando fuera demonios con el poder del príncipe de los demonios, entonces los demonios están peleando entre sí, y su reino se cae solo. La acusación no tiene sentido. Hay un detalle sobre Ecrón que vale la pena mencionar. Ecrón era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, junto con Gaza, Ascalón, Asdod y Gat. Estaba ubicada en lo que hoy es el centro de Israel, cerca de la costa. Los filisteos eran los enemigos históricos de Israel. Adoraban a dioses que los israelitas consideraban abominaciones. Dagón, el dios con cuerpo de pez; Astarte, la diosa de la fertilidad; y Baal-Zebub, el señor de Ecrón. Que un rey de Israel enviara mensajeros a consultar al dios de una ciudad filistea era una traición espiritual de primer orden. Era como si el presidente de un país mandara a preguntar al enemigo por su salud en vez de ir al hospital nacional. Elías lo confronta con eso. ¿No hay Dios en Israel? ¿Tienes que ir a preguntarle a las moscas de Ecrón? La degradación del nombre de Zebul a Zebub, de príncipe a moscas, funcionó tan bien que siglos después, cuando los fariseos necesitaron un nombre para el príncipe de los demonios, usaron ese.
Belcebú, señor de las moscas, un insulto filisteo convertido en título demoníaco. William Golding, cuando escribió su novela Lord of the Flies en 1954, estaba usando exactamente esta referencia bíblica. El señor de las moscas de su novela es el mal que emerge del interior del ser humano, la misma idea que los israelitas expresaron al degradar el nombre de un dios falso. El cuarto demonio tiene el nombre más aterrador de todos, porque su nombre es, su función, Abadón, en griego, Apolión. Aparece en Apocalipsis 9:11, un solo versículo, pero ese versículo es uno de los más escalofriantes de toda la Biblia. Apocalipsis 9 contra 1 hasta 11 describe la quinta trompeta del Apocalipsis. Cuando el quinto ángel toca su trompeta, una estrella cae del cielo a la tierra. Se le da la llave del pozo del abismo. Abre el pozo, y de él sube humo como de un horno gigantesco, tan denso que oscurece el sol y el aire. Del humo salen langostas, pero no langostas normales. Apocalipsis 9 contra 7 hasta 10 las describe. Parecían caballos preparados para la guerra, con coronas de oro en la cabeza, rostros humanos, cabello largo como de mujer, dientes de león, corazas de hierro, alas que sonaban como carros de guerra, y colas con aguijones de escorpión. Tenían poder para atormentar a los hombres durante 5 meses, pero no para matarlos, solo para hacerlos sufrir tanto que desearían morir sin conseguirlo. Y versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Abadón significa destrucción en hebreo. Apolión significa destructor en griego, el ángel del abismo, el rey de un ejército de criaturas que parecen salidas de una pesadilla diseñada para no despertar jamás. En el Antiguo Testamento, la palabra Abadón aparece varias veces, pero como lugar, no como persona. Job 26 contra 6 dice, el Sheol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Job 28, 22. El Abadón y la muerte dijeron, con nuestros oídos hemos oído su fama. Proverbios 15, 11. El Sheol y el Abadón están delante de Jehová. En estos versículos, Abadón es una zona del inframundo, un nivel más profundo que el Sheol, el lugar de la destrucción total. Apocalipsis toma ese concepto y lo convierte en persona. Le da una corona, le da un ejército, le da un título, rey del abismo, y lo suelta sobre la tierra durante la tribulación. Lo más inquietante de Abadón es su ambigüedad moral. El texto no dice que sea un demonio, dice que es un ángel del abismo. ¿Es un ángel caído? ¿O es un ángel de Dios que ejecuta juicio? El texto no aclara. Hay teólogos que lo interpretan como un instrumento de castigo divino. Dios usa al destructor para castigar a los impíos. Otros lo ven como un demonio que Dios permite que actúe temporalmente. La ambigüedad es deliberada. Apocalipsis es un libro de símbolos, y Abadón es quizás el símbolo más oscuro de todos. El quinto demonio no tiene un nombre propio en sentido estricto. Tiene algo peor. Tiene un número. Legión. Marcos 5 contra 1 hasta 20 cuenta la historia. Jesús llega a la región de los Gadarenos, al otro lado del mar de Galilea. En cuanto baja de la barca, un hombre poseído sale de entre los sepulcros a encontrarlo. El hombre vive entre las tumbas. Nadie puede controlarlo. Lo han atado con cadenas y grillos muchas veces, pero las rompe. Día y noche, anda entre los sepulcros y por los montes, dando gritos y cortándose con piedras. La descripción es clínica. Marcos no exagera, no dramatiza, cuenta lo que ve. Un hombre desnudo, cubierto de heridas autoinfligidas, viviendo entre cadáveres, gritando sin parar. La imagen es de una persona destruida por completo, y cuando ve a Jesús, corre hacia él y cae de rodillas. Marcos 5 contra 7 hasta 9. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía: «Sal de este hombre, espíritu inmundo», y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo: «Legión me llamo, porque somos muchos». Legión, una legión romana, era una unidad de 5.000 a 6.000 soldados. Cuando el demonio dice: «Me llamo Legión, porque somos muchos», está diciendo que dentro de ese hombre hay miles de espíritus. Miles. Un hombre solo conteniendo a miles de demonios. Y aún así, ese hombre corrió hacia Jesús, no huyó de él. Los demonios dentro de él reconocieron quién era Jesús antes que los propios discípulos. Le llamaron Hijo del Dios Altísimo. Sabían exactamente con quién estaban tratando. Lo que sigue es una de las escenas más extrañas del Nuevo Testamento. Los demonios le suplican a Jesús que no los envíe fuera de la región. Le piden que los deje entrar en una piara de cerdos que estaba paciendo en un monte cercano. Jesús lo permite. Los espíritus inmundos salen del hombre y entran en los cerdos. Y la piara, unos 2.000 cerdos, dice Marcos, se precipita por un despeñadero al mar y se ahogan. 2.000 cerdos, corriendo enloquecidos hacia un acantilado y cayendo al agua. Los porqueros huyen aterrados y cuentan lo que pasó en la ciudad. La gente viene a ver. Encuentran al endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal, y les da miedo. No miedo del demonio, miedo de Jesús. Le piden que se vaya de su territorio. Esa reacción dice mucho. Prefieren al endemoniado conocido que al poder desconocido que lo curó. La locura les resultaba más cómoda que el milagro. Hay algo que se pierde en la lectura rápida de esta historia. El hombre de los sepulcros estaba solo, vivía entre tumbas, se cortaba con piedras, gritaba de noche. Nadie se acercaba a él. Era un marginado total, un paria, alguien que la sociedad había dado por perdido, y cuando Jesús lo libera, lo primero que el hombre quiere es irse con él. Marcos 5:18 dice que el que había sido endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Quería seguir a Jesús. Quería no separarse nunca de la persona que lo había sacado de aquel infierno. Jesús le dice que no. Le dice: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Marcos 5:19. Le dice que vuelva a casa, que vuelva con su familia, que cuente lo que pasó. El hombre obedece. Se va por la Decápolis, 10 ciudades de cultura griega al este del Jordán, contando lo que Jesús hizo. Y Marcos dice que todos se maravillaban. Un solo hombre, antes poseído por miles de demonios, se convierte en el primer misionero de la Decápolis. Lleva el mensaje de Jesús a un territorio donde ningún apóstol ha puesto pie todavía. El detalle de los cerdos también tiene carga simbólica. Los cerdos eran animales impuros para los judíos. Que una piara de 2.000 cerdos existiera en esa zona indica que estamos en territorio gentil, no judío. Los dueños de los cerdos eran probablemente griegos o romanos, y la destrucción de la piara tiene un mensaje implícito. Los demonios, cuando se les expulsa de un humano, solo pueden ir a animales impuros. Y ni siquiera los animales impuros los soportan. Los cerdos prefieren ahogarse a seguir poseídos. El sexto demonio es el más polémico de los 7, porque hay un debate abierto sobre si realmente aparece en la Biblia o si fue una invención posterior que se coló en la tradición. Lilith. El nombre Lilith aparece una sola vez en toda la Biblia hebrea, una sola, en Isaías 34:14. El profeta está describiendo la destrucción de Edom, un reino enemigo de Israel. Y en medio de la descripción de la desolación, dice: «Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y los sátiros se llamarán unos a otros. También allí reposará Lilith, y hallará para sí lugar de descanso». Eso es todo. Una mención, una línea. Y sin embargo, Lilith se convirtió en una de las figuras demonológicas más famosas de toda la tradición judía.
La palabra hebrea en el texto es Lilith, y su significado es objeto de debate. Algunas traducciones la vierten como lechuza o criatura nocturna. La Vulgata de Jerónimo la traduce como Lamia, un demonio femenino de la mitología griega. La Septuaginta usa la palabra onocentauro. Cada traductor le dio un nombre diferente porque nadie sabía exactamente qué era. Lo que la tradición rabínica hizo con Lilith fue construir una historia entera alrededor de esa única mención. En el alfabeto de Ben Sirá, un texto judío medieval del siglo VIII al Desico después de Cristo, se cuenta que Lilith fue la primera mujer de Adán, creada del mismo barro que él, no de su costilla. Lilith se negó a someterse a Adán. Según el texto, dijo: «Yo no me acostaré debajo de ti. Fui creada igual que tú». Pronunció el nombre inefable de Dios y voló lejos del Edén. Dios envió 3 ángeles a buscarla: Senoi, Sansenoi y Semangelov. La encontraron junto al Mar Rojo, donde estaba procreando demonios a razón de 100 por día. Los ángeles le dijeron que volviera con Adán. Ella se negó. Le dijeron que si no volvía, morirían 100 de sus hijos demonios cada día. Ella aceptó el castigo, pero no regresó. Y juró que se vengaría matando a los hijos recién nacidos de los humanos, a los varones hasta los 8 días, y a las mujeres hasta los 20. Esa historia no está en la Biblia. Es tradición medieval judía. Pero se extendió tanto que en muchas comunidades judías se ponían amuletos con los nombres de los 3 ángeles en las cunas de los recién nacidos para protegerlos de Lilith. Una costumbre que perduró durante siglos. El debate sobre Lilith es fascinante, porque mezcla un versículo bíblico real con una tradición extracanónica masiva. Isaías 34:14 menciona a Lilith, sea lo que sea. Y la tradición construyó un personaje entero a partir de esa palabra. La primera mujer, la rebelde, la madre de demonios, la asesina de niños. Todo eso a partir de una sola línea en un poema profético sobre la destrucción de Edom. La arqueología ha encontrado amuletos con inscripciones contra Lilith datados desde el siglo VI después de Cristo en adelante. Pequeños cuencos de cerámica con textos en arameo escritos en espiral desde el centro hacia afuera, encontrados en lo que hoy es Irak, se colocaban boca abajo en los cimientos de las casas para atrapar a los demonios, especialmente a Lilith. Los textos dicen cosas como: «Queda atada, Lilith, con todas tus compañeras, queda sellada con cadenas de hierro y ataduras de bronce». La gente creía que Lilith era real. Tomaba precauciones físicas contra ella. No era un concepto teológico abstracto, era un miedo concreto que influía en la vida diaria. En la tradición islámica también hay ecos de Lilith, aunque con otros nombres. Los jinn, los seres de fuego que el Corán describe como creados antes que los humanos, tienen características que recuerdan a la demonología judía. La idea de una criatura femenina nocturna que ataca a los recién nacidos aparece en múltiples culturas del Mediterráneo y Oriente Medio. Lilith es la versión hebrea de un miedo universal. La vulnerabilidad de los niños en la noche. La amenaza invisible que acecha donde la luz no llega. El séptimo y último demonio es el más grande, literalmente. Es un monstruo, Leviatán. Leviatán aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Job 41 le dedica un capítulo entero. Salmo 74:14 lo menciona. Salmo 104:26 también. E Isaías 27:1 lo describe con una precisión que corta. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, serpiente veloz, serpiente tortuosa, dragón del mar, 3 nombres para una misma criatura, y Dios promete que un día la matará. Job 41 es el texto más extenso sobre Leviatán. Dios le habla a Job directamente y le describe a la criatura como algo que ningún ser humano puede enfrentar. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua?
Job 41 contra 1. La respuesta implícita es no. ¿Pondrás tu soga en sus narices o horadarás con garfio su quijada? Job 41 contra 2. No. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Job 41 contra 19, 2:1. Un monstruo marino que escupe fuego, con escamas tan duras que ningún arma puede penetrarlas, con un corazón firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Job 41 contra 24. Que deja una estela luminosa en el agua cuando nada, que no tiene igual sobre la tierra, es rey sobre todos los soberbios. Job 41 contra 34. ¿Qué es Leviatán? Los estudiosos tienen varias teorías. Algunos dicen que es un cocodrilo, otros que es una ballena, otros que es una serpiente marina mitológica prestada de la mitología cananea. En los textos ugaríticos, los textos religiosos de la ciudad de Ugarit, del siglo XIII a.C., descubiertos en la actual Siria, aparece una criatura llamada Lotán o Litanu, una serpiente de 7 cabezas que el dios Baal derrota. Las similitudes con Leviatán son evidentes. La Biblia toma esa imagen mitológica y la reutiliza. En el Salmo 74 contra 14, Dios aplasta las cabezas de Leviatán y lo da como comida a las criaturas del desierto. En Isaías 27 contra 1, Dios promete matar al Leviatán con su espada al final de los tiempos. Y en Apocalipsis 12 hasta 13, aparece un dragón rojo de 7 cabezas que la tradición cristiana identifica con Satanás. ¿Es Leviatán el dragón de Apocalipsis? Los textos no lo dicen explícitamente, pero la conexión entre la serpiente marina de 7 cabezas del mundo cananeo, el Leviatán del Antiguo Testamento y el dragón de 7 cabezas de Apocalipsis es demasiado fuerte para ignorarla. La tradición judía medieval fue más lejos. El Talmud babilónico cuenta que al final de los tiempos, Dios hará un banquete para los justos y servirá la carne de Leviatán como plato principal. El monstruo que aterrorizó los mares será la cena de celebración del mundo venidero, la criatura invencible convertida en comida. Hay algo profundamente simbólico en esa imagen, el mal devorado por los que lo sufrieron. Hay un detalle más sobre Leviatán que merece atención. En el Salmo 104 contra 26, Dios dice algo que parece imposible de conciliar con las descripciones aterradoras de Job 41. Dice: allí andan las naves, allí está ese Leviatán que hiciste para que jugase en él. Para que jugase. Dios creó a Leviatán como juguete, como entretenimiento, el monstruo que ningún humano puede enfrentar, el dragón que escupe fuego, la serpiente de 7 cabezas, es el juguete de Dios. Lo hizo para divertirse con él. Esa frase cambia la perspectiva por completo. Lo que para los humanos es terrorífico, para Dios es un pasatiempo. Lo que para nosotros es invencible, para Dios es un pez en una pecera. La intención del texto de Job 41 cobra sentido nuevo. Dios le describe a Job al Leviatán no para asustarlo, sino para mostrarle la distancia que hay entre el poder humano y el divino. Si tú no puedes ni pescar al Leviatán, ¿cómo pretendes cuestionar al que lo creó como juguete? El monstruo más grande de la Biblia es la mascota de Dios, y eso dice más sobre Dios que sobre el monstruo. Hay un hilo que conecta a los 7. Azazel enseña la guerra. Asmodeo destruye el amor. Belcebú gobierna la corrupción. Abadón trae la destrucción masiva. Legión aniquila la identidad de un solo hombre. Lilith amenaza a los más vulnerables. Leviatán encarna el caos primordial que solo Dios puede controlar. Cada uno ataca un aspecto diferente de la experiencia humana. Juntos, forman un mapa del mal que es mucho más sofisticado que la imagen simple de un diablo rojo con tridente. Y hay algo que todos comparten. Todos, sin excepción, son derrotados. Azazel está encadenado en el desierto. Asmodeo huyó del humo de un pez. Belcebú no pudo evitar que Jesús liberara a los poseídos.
Abadón tiene un tiempo limitado de actuación. Legión suplicó a Jesús que no lo destruyera. Lilith puede ser contenida con la invocación del nombre de Dios. Leviatán será servido como cena al final de los tiempos. El mal bíblico, por poderoso que sea, siempre tiene un límite, y ese límite lo pone Dios. 7 demonios, 7 nombres, 7 historias que la Biblia cuenta y que la Iglesia, en su mayoría, no incluye en sus sermones dominicales. ¿Por qué? Hay varias razones. La primera es que algunos de estos seres aparecen en libros que no todas las tradiciones cristianas consideran canónicos. Tobías, donde aparece Asmodeo, está en la Biblia católica pero no en la protestante. El libro de Enoc, donde aparece Azazel como ángel caído, no está en ninguna de las dos. Lilith aparece una sola vez en un versículo que se puede traducir de varias formas. Esto hace que muchas iglesias simplemente ignoren a estos personajes, porque los textos donde aparecen no tienen el mismo peso doctrinal en su tradición. La segunda razón es teológica. La Iglesia cristiana, desde muy temprano, decidió centrar su enseñanza sobre el mal en una sola figura, Satanás. El diablo como adversario cósmico, enemigo de Dios, tentador de los humanos. Hablar de múltiples demonios con nombre propio, con personalidades, con historias, con jerarquías, complicaba el mensaje. Era más fácil y más efectivo para la predicación tener un solo villano que 7. Y la tercera razón es práctica. Hablar demasiado de demonios puede generar miedo excesivo, superstición, prácticas espirituales cuestionables. La Iglesia siempre ha tenido cuidado con cuánto detalle da sobre el mundo demoníaco. Demasiado puede llevar a la obsesión, muy poco puede llevar a la ignorancia. El equilibrio es difícil. Lo que queda después de revisar estos 7 nombres es una imagen mucho más rica y compleja de lo que la Biblia dice sobre el mal. El mal bíblico no es un tipo rojo con cuernos y tridente, es un ángel que enseña a los hombres a fabricar armas. Es un demonio enamorado que mata por celos. Es un título burlesco que se convierte en el nombre del príncipe de los demonios. Es un ángel ambiguo que gobierna un ejército de criaturas imposibles. Es miles de espíritus dentro de un solo hombre. Es una figura femenina que se niega a someterse. Es un monstruo marino que escupe fuego y que un día será la cena del mundo nuevo. Esa es la demonología bíblica. Y es mucho más fascinante, más aterradora y más profunda de lo que cualquier catecismo te enseñó. Si esta historia te hizo ver la Biblia de una forma diferente, compártela. Mándala a alguien que necesite escucharla. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de los 7 te impactó más? Y si quieres seguir descubriendo lo que las Escrituras realmente dicen sobre el mundo espiritual sin filtros, sin simplificaciones, solo el texto y su contexto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos videos va a sorprenderte todavía más.